Esta mañana damos gracias a Dios porque estamos reunidos para celebrar este culto de resurrección. En el capítulo 24, versículo 5 del libro de San Lucas tenemos el tema de este mensaje: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta mañana damos gracias a Dios. Primeramente, quiero decirles que mi nombre es Neftalí Cortés y soy el pastor de la Iglesia de Cristo Sendas de Luz. Esta mañana damos gracias a Dios por estar reunidos en su nombre, alabarle, glorificar su bendito y santo nombre. La cristiandad mundial celebra con júbilo, con entusiasmo, este evento trascendental como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de San Lucas podemos ver que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Que el Señor bendiga su bendita palabra en esta mañana. Estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio la paz y me salvó, y con su Espíritu me bautizó. Esta mañana estoy aquí proclamando a Jesucristo como Salvador y como el que ha triunfado sobre la muerte y ha tenido victoria. Dice el apóstol Juan en el capítulo 3 y verso 14: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy poniendo en alto a Jesucristo, porque Él resucitó después de la ignominia, después de la burla que hicieron de Él cuando iba en la calle de la amargura. Y entonces recuerden que en la cruz estaba un nombre que decía Rey de los Judíos, y los judíos le reclamaron a Pilato, y Pilato les dijo: lo que es escrito, y el título estaba en 3 idiomas, estaba grabado en 3 idiomas, y le dijo Pilato: lo que es escrito, estaba en hebreo, en griego y en latín. Estaban estas 3, pero lo importante que quiero resaltar en esta mañana, en primer lugar, la valentía que tuvieron las mujeres, desde la calle de la amargura, que ellas iban pendientes de lo que le hacían al Señor, ellas iban sufriendo y mirando todo lo que le pasaba al Señor. Y el día siguiente, al día de reposo, ellas no fueron a descansar a sus hogares, sino que fueron para preparar especies aromáticas, como era costumbre de los judíos venir y ungir a sus muertos. Y entonces ellas vieron cómo Nicodemo, que había entrado, Nicodemo era uno de los hombres, miembro del Sanedrín, que había acudido a Pilato y había pedido el cuerpo del Señor, y Pilato se lo concedió.
Nicodemo lo envuelve en una sábana limpia y nueva y lo pone en un sepulcro donde nadie había sido puesto. Y entonces las mujeres estaban pendientes de dónde quedaba. Y al día siguiente, después del día del sábado, que los tienen los judíos como un día de reposo, como un día también en el cual ese día para ellos es sagrado, entonces vinieron las mujeres siendo aún muy oscuro al sepulcro. Y ellas pensaban y decían: ¿quién nos separará la piedra que fue puesta, la piedra del sepulcro? Sin embargo, cuando llegaron al sepulcro, encontraron otra cosa. Encontraron que la piedra que tapaba el sepulcro había sido quitada. Recuerden que en el Evangelio de San Mateo dice que la guardia se presentó ante el gobernador y les dijo aquel engañador antes de morir que al tercer día iba a resucitar. Queremos decirle a todos ustedes, hermanos, que en esta ocasión el gobernador les dio les dio más soldados para que aseguraran el sepulcro, y también les dio dinero, porque decían: el engañador ha dicho que va a resucitar al tercer día, y este error puede ser peor que el primero. Y entonces ellos tomaron precauciones, pero Dios tiene su propósito. Y entonces hubo un terremoto al amanecer, y cuando llegaron las mujeres se dieron cuenta que la piedra había sido removida y los guardas estaban como muertos allá lanzados. Había habido un terremoto. Esas son las cosas que Dios tiene, como Dios es un Dios sobrenatural. Y entonces aquel error que ellos habían prevenido se había cumplido en ellos, pero el Señor no puede retener los planes que Dios tiene para con su pueblo. Y entonces, amados hermanos, podemos ver nosotros en la resurrección que las mujeres van pensando muy oscuro. Yo creo que es importante que nosotros retomemos el ejemplo que esas mujeres, porque los discípulos que eran hombres estaban en el aposento alto, estaban escondidos, estaban aparte, sin saber, porque todos dejaron al Señor. En los sufrimientos las mujeres iban pendientes de todo lo que sucedía. Entonces, y las mujeres son mayoría en nuestras iglesias. Ellas iban pensando: ¿quién nos apartará? ¿Quién nos separará la piedra del sepulcro para que podamos entrar y ungir el cuerpo del Señor? Pero cuando llegaron al lugar, cuán maravilloso es que estaba la piedra a un lado y un ángel del Señor. Dice el Evangelio de San Mateo que era como un relámpago, sus ropas como la nieve. Y entonces el ángel se acercó a las mujeres y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mas ha resucitado. No temáis vosotras, les dijo a las mujeres, porque yo sé que buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, o sea, ha resucitado. Y dice el Evangelio, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que el Señor estuvo, después de su resurrección, estuvo apareciéndosele a los suyos. Y según el libro de Primera de Corintios, que nos dice de la siguiente manera,
En el capítulo 15 nos dice la palabra de Dios. Y en el versículo 20, más ahora dice la palabra, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y nosotros decimos, gloria sea al Señor, porque Cristo ha resucitado. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y esta mañana, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Y el Señor Jesús, después que había resucitado de los muertos, dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Allá en 1 Corintios 15, 55. ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea que el júbilo, y por eso dije al principio que la cristiandad celebra con júbilo, la cristiandad mundial celebra con júbilo este evento trascendental, con entusiasmo, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Y lo primero que hizo, cuando sufría, cuando le azotaban, es que perdonó a todos aquellos, a todos sus adversarios, a todos aquellos que buscaban el mal contra él y que cada día buscaban cómo presentar algo contra él, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero quiero decirles que en medio de todo se abre una puerta, y esa puerta que Cristo se ha abierto y se nos abre un camino. Dice en Juan 14:6, porque yo soy el camino, dice Jesús, soy la verdad y soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, llegar al Padre es necesario que todos nos arrepintamos, porque el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos 1:15 dice el Señor, San Marcos 1:15 dice la palabra del Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces el hombre debe de arrepentirse de sus malas acciones y buscar a Jesucristo como Señor y Rey de su vida. El mundo en este momento está siendo conmovido por el azote del coronavirus, que no sabemos cuándo se para esta epidemia que azota a la comunidad internacional, pero sabemos que Cristo está con nosotros y Él no nos va a dejar, y Él está en control de todo lo que pasa alrededor del mundo. Así que en esta mañana yo quisiera invitar a todos aquellos que nos escuchan, porque muchos de los apóstoles, dice la palabra de Dios, que corrió Pedro y Juan y corrían en dirección al sepulcro, porque María Magdalena les había dicho que no estaba el cuerpo del Señor. Y entonces, pero corrió más el discípulo amado, o sea, el apóstol Juan. Pero cuando llegó, quedó y vio desde lejos, desde arriba. No entró al sepulcro, pero llegando Pedro posteriormente, llegó al lugar y vio y entró. Y entonces con ese impulso que tenía Pedro, dice la palabra que Pedro entró, llegó y vio los lienzos, y entonces el discípulo que estaba arriba, que era el discípulo amado para el Señor, dice que vio y hasta ese momento creyó que Jesús había resucitado. En el mundo hay mucha incredulidad y Dios quiere combatir la incredulidad. Si tú estás creyendo y estás de incrédulo, entonces no tienes parte con Jesucristo en el reino de los cielos. Aún un discípulo del Señor, el Señor 8 días después se le presentó a Tomás, que también le decían Didimo.
como sobrenombre. Y entonces Tomás le dijo, si no metiere, hemos visto al Señor, le dijeron los discípulos. Y él dijo, si no metiere en mi dedo, donde fueron los clavos del Señor puestos, si no metiere en mi mano donde el soldado romano le atravesó con la lanza, no creeré. A los 8 días el Señor se presentó y llamó a Tomás. Y le dijo, Tomás, mete tu dedo aquí y tu mano en el costado. Y dijo Tomás, ay Dios mío, ay Señor mío. Y dijo el Señor, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Esta mañana, al predicar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito, no importas en el país en que tú estés, yo te invito para que creas que Jesucristo resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre, donde se ha sentado para interceder por ti y por mí, que soy el más grande pecador, y para perdonar nuestros pecados. Pero si tú no vienes a Él, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En un momento tan difícil, el Señor tenía discípulos también secretos como Nicodemo y como también José de Arimatea, que en medio de la situación difícil llegó ante el gobernador, ante Pilato, y le pidió el cuerpo del Señor. Y el Señor y Pilato, el gobernador, se lo concedió, pero antes llamó a un soldado para verificar si ya había muerto el Señor. Y entonces, el soldado le confirmó que ya había muerto. Entonces le dijo a Nicodemo, puedes llevártelo. Y Nicodemo dice que compró una sábana nueva y lo envolvió y lo puso en un sepulcro nuevo donde el Señor había sido puesto y donde todas las mujeres estaban viendo de lejos donde fue puesto el cuerpo del Señor. Por eso ellas, al no hallarle, corrieron. Pero lo trascendental que yo quiero mencionar es los ángeles que están allí. Y le dicen, los ángeles le dicen a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mas ha resucitado, no está aquí el Señor. Y entonces ellas se fueron contentas. El Señor se le aparece a María Magdalena y a María Magdalena le dice Raboni, que quiere decir maestro, y ella quiere abrazarlo. Y el Señor le dice, no me abraces porque no he subido a mi Padre, a mi Dios, a tu Dios, a vuestro Padre. Y entonces dice que aquellas mujeres corrieron con gozo, era tanto el gozo que tenían que iban corriendo a avisarle a los discípulos que habían visto al Señor. Y los discípulos pensaron que era locura. Esta mañana queremos darle la honra y la gloria al que vive, porque Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado de los muertos. Y la victoria es para toda la cristiandad que estamos esperando en su gloriosa y santa venida. Antes de finalizar este mensaje de resurrección, quiero enviar saludos a mi hermano Benjamín Cortés hasta España, y también a todos los sobrinos varones y mujeres y a la esposa de mi hermano Benjamín, que el Señor les bendiga. También quiero saludar a toda la familia que se encuentra en los Estados Unidos, donde el coronavirus está entrando con todas las fuerzas, pero que la gracia y el amor del Señor los va a guardar, y nuestras orientaciones es que se cuiden, y la mejor recomendación es que estén en casa. También quiero saludar a toda la familia en los diferentes lugares donde estén en Estados Unidos, en California, en Miami, a mi hermana Ruth y a Rosita Cortés allá en Nueva Jersey, a toda la familia. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, son nuestros deseos y nuestras oraciones desde Nicaragua. Bendecimos el nombre del Señor y damos gracias a Dios porque Cristo ha resucitado. Así que el Señor les bendiga y adelante con Jesucristo.